Esto es Más allá del límite de lo desconocido. Teorías conspirativas, fenómenos paranormales, el mundo UFO alrededor del mundo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? La siguiente información que te vamos a presentar son cosas raras y muy misteriosas. Lo primero son unas fotografías tomadas en la meseta del riego de San Lorenzo Teotipilco, tomada por dos jóvenes que estaban regando sus sembradíos. Y a lo lejos se veían estas luces en lo alto de los cerros de San Lorenzo Teotipilco. Así, estas extrañas fotografías, estas entidades lumínicas que se ven, pues según los testigos salen del cerro. Vamos a suponer que este paralelo 19 pasa por esta zona de la meseta del riego, lo que es la autopista y toda esta situación. Ese paralelo 19 va a dar directamente a lo que es el Pico de Orizaba, que es una zona volcánica y de actividad sísmica. Ahí pasa una falla y bueno, estarán avisando algo estas entidades, y los avistamientos ya se han hecho muy recurrente en los últimos días. La siguiente fotografía es tomada también en la meseta de San Lorenzo, cuando un vecino paseaba con sus cachorros por la meseta, donde por eso de las 7 de la noche vio algo raro y extraño, y al parecer, pues podemos decir que sus cachorros empezaron a ladrar cuando miraban el cielo y descubrieron este extraño halo luminoso que brillaba sobre ellos. Sin duda alguna algo extraño está pasando en esta zona de la meseta. Sin duda alguna, esto en esta zona atraviesa el paralelo 19, que va directamente a lo que es el volcán Popocatépetl, al pico de Orizaba, y que sin duda alguna estarían pues avisando de un tipo de actividad sísmica, algún temblor, no sé, porque se están avistando estas luces, es algo extraño. ¿Usted qué opina? Recuerde que usted tiene la última opción. Sin duda alguna, la zona del volcán Popocatépetl y sus alrededores es muy misteriosa. Desde avistamientos de extrañas criaturas subiendo inmediatamente, pues escalando el cerro sin ningún problema, el Popocatépetl. Lo han avistado alpinistas que han ido a acampar en esa zona. Ahora las cámaras del CENAPRED, estas cámaras que vigilan las 24 horas el volcán Popocatépetl, percibieron un extraño sonido, un lamento, un grito que no, pues es humano, prácticamente es algo espeluznante. Los animales se inquietan, los animales ladran, perciben esta entidad. ¿Qué será? ¿Alguna potestad? ¿Algún ser? ¿Alguna entidad que no es de este mundo? Juzgue usted este sonido y usted tiene la última opción. Esto ya no es normal. Amaneció el cielo con un color púrpura el día 16 de octubre allá en Canadá. ¿Qué crees tú que sea esto que está pasando? ¿O qué crees tú que sea lo que lo está causando? ¿Serán acaso las tormentas solares? ¿Qué opinas? Sin duda alguna es impresionante, es algo que se está viendo, sin duda alguna en varias partes del mundo se va a percibir este tipo de fenómenos, porque yo siento que las tormentas solares que están entrando, el electromagnetismo se plasman auroras y esto es lo que está ocasionando, a mi punto de vista personal, estos extraordinarios y raros amaneceres. Cayó una tormenta ártica. Esto sucedió por el rumbo de Rusia y el norte de Europa. La primera tormenta de nieve de la temporada. Checa estas imágenes, son impresionantes. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo? Sin duda alguna, estos fenómenos cada vez nos van a sorprender más. Y bueno, el invierno va a ser sumamente impresionante, fuerte. Sin duda alguna va a ser doloroso para la humanidad. Hay que estar preparados en medio de una crisis de energéticos que pues va a comenzar y es una parteaguas para lo que es el 2022. Síguenos en Facebook, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos un video
Ayúdanos también a compartirlo. Yo soy Ana Laura Macario. Yo soy José Surcia, muchas gracias, hasta la próxima.